Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el diplomático Edwin Parizón, quien es presidente de la Fundación SILE. Con el diplomático Parizón vamos a hablar de temas importantes, de la situación económica, social y política que está viviendo actualmente la República Hermana de Haití. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Estamos trabajando y estamos cambiando. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ...40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Edwin, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, un placer como siempre estar, no tanto, no con tanta frecuencia, pero cada vez que puedo estar es un gran placer, un privilegio. Gracias. ¿Cuál es la situación real que está viviendo Haití en el aspecto político? Una situación muy compleja, querido amigo Díaz Cuevas, muy compleja porque desde mayo del 2018 la oposición ha estado pidiendo la renuncia del presidente. Y no tan solo la oposición, sino otros sectores de la sociedad haitiana, incluyendo algunas voces de las iglesias, tanto la católica como la iglesia protestante. Y ahora estamos alrededor de una fecha un poco difícil, que es el 7 de febrero de este año, donde, según la oposición, el presidente termina su mandato. Sin embargo, el régimen, pues entiende que es un mandato de 5 años que comenzó a correr
a partir de la juramentación del presidente en el 2017. Es una interpretación distinta que se hace de dos artículos de la Constitución. El artículo 134-1, que establece la duración del mandato, y el artículo 134-2, que dice, el mismo artículo dice que si el presidente o la persona electa no ha podido juramentarse el 7 de febrero y ha tenido, por situaciones adversas o algunos imprevistos, hacerlo, por ejemplo, en octubre, en mayo, en noviembre, el tiempo le corre. Y que al entregar el poder tiene que hacerlo en la fecha prevista por la Constitución. Entonces, ha sido el tema de la profunda diferencia que hay entre la lectura o la interpretación que hace el gobierno y la interpretación que hace la oposición y varias figuras influyentes de la sociedad haitiana con relación al mandato del presidente. Por eso hay toda una agenda de lucha de los partidos de la oposición, de algunos otros sectores de la sociedad haitiana, presionando a que el presidente salga del poder ahora, porque dicen que su mandato se inició o comenzó a correr desde el inicio del proceso electoral del 2015. Mientras que el presidente y el gobierno han continuado su agenda política, que incluye, por ejemplo, un referéndum sobre la nueva constitución que el presidente está promoviendo y por lo cual ha hecho consultas a nivel local, tanto a nivel internacional. Es una nueva constitución que está dando, digamos, un rol muy especial a la diáspora y una manera también de intentar buscar el apoyo de la diáspora en el marco de esa situación política tan compleja. Además de eso, pues el presidente mantiene su agenda internacional. En el marco de esa agenda internacional, pues ha tenido un encuentro que posiblemente vamos a tocar más adelante, un encuentro bilateral con el presidente Luis Abinader. Dentro de ese contexto, esa coyuntura sumamente difícil, pues se han dado algunas situaciones o incidentes que no han ayudado tampoco, digamos, a un mejor acercamiento, un diálogo entre las partes en conflicto. Y el último incidente, pues fue ayer el arresto de un senador y una de las figuras protagónicas de la oposición haitiana, el senador Nenel Kassi. Felizmente ha sido liberado unas horas después de su detención, pero eso creó una situación aún mucho más compleja para el gobierno y para la paz social en Haití. Pues si no había sido liberado, no sabemos cómo Haití se iba a levantar esta mañana. Todos esos elementos pues indican, querido amigo Díaz Cuevas, que la situación haitiana es sumamente compleja y lamentablemente no tenemos un agente que pueda ayudar al diálogo interhaitiano, porque las voces quizás más calificadas ya han tomado su posición. Por ejemplo, hablé ahorita de las iglesias. En el caso de la iglesia protestante, a través de la Federación Protestante Haitiana, pues la Federación ha dicho claramente que el presidente debería de terminar su mandato o renunciar ahora, el 7 de febrero. No es lo mismo con la Iglesia Católica desde el punto de vista institucional. Es decir, la conferencia episcopal no se ha pronunciado, sin embargo, algunos sacerdotes, algunos obispos sí lo han hecho, y lo han hecho de manera muy crítica con relación al gobierno. No sabemos, pues, qué puede pasar el 7 de febrero. Lo que sí es cierto es que la oposición haitiana pues, jura que hará todo lo posible para
que el presidente considere su renuncia o que efectivamente pues salga del poder. Lo que sí, nosotros desde como fundación propugnamos, promovemos, es que los actores políticos logren un acuerdo que evite al país una crisis, una crisis o más violencia política. Ustedes se acuerdan de estas violencias que hemos tenido justamente en el 2018, con quemas de gasolineras, pues hubo muertos también, y hay que evitar eso, y para evitarlo debe de haber una prioridad al diálogo interhaitiano. ¿Y cómo usted evalúa el gobierno de Moisés? Bueno, hay que decir que en un primer nivel se cuestiona un poco el origen, porque el origen viene del martirismo. En un segundo nivel, el gobierno y él particularmente, digamos, ha demostrado tener una buena disposición, pero se ha topado con algunos que yo llamo los dinosaurios del sistema, y no ha podido realmente avanzar en la agenda que él definió, que él tenía al principio. Ha tenido que enfrentarse, por ejemplo, a algunos sectores económicamente poderosos, pero pues si se quiere hacer un balance de la gestión que él tiene hasta ahora, querido amigo Díaz Cuevas, el balance todavía no es altamente positivo, para hablarlo ya en términos un poco más claros. Eso ha provocado que aún la oposición arenciara, fortaleciera esa solicitud, ese pedido de que se retire en febrero, porque el balance en términos de las expectativas de la población todavía es muy poco lo que se ha logrado hacer durante el tiempo de gestión. Y por eso es una situación sumamente compleja, donde hasta cierto punto menos los simpatizantes de Jovenel Moïse y los miembros del PHTK, que es el partido oficial, menos ese sector, es difícil encontrar hoy en Haití un sector que le apoye, que apoye al gobierno, que apoye al presidente. Es difícil encontrarlo. Entonces, cada día más hay cierto aislamiento, y el gobierno está haciendo un doble esfuerzo, como si para reencontrarse con el mejor camino para salir de la crisis. Y esto pues se necesita mucha sabiduría, mucha sapiencia y hasta cierto punto pues estrategia política. Es muy difícil en Haití los partidos ponerse de acuerdo en una agenda para buscarle solución a los graves problemas que vive ese país. Profundamente difícil. Usted ha tocado un tema que es de debate en Haití. ¿Por qué los partidos de la oposición no se han puesto de acuerdo estamos hablando desde la crisis electoral del año 2015, desde esa primera vuelta del proceso electoral que llevó al poder a Jovenel Moïse? ¿Se acuerdan que se denunció un fraude masivo y la primera vuelta tuvo que ser, digamos, básicamente anulada y retomada un año después? Pero un año después, Jovenel Moïse logró obtener de nuevo la victoria, porque los partidos de la oposición no dieron prueba de su capacidad en ponerse de acuerdo para enfrentar al régimen PHTK. Entonces, esto
pues esa debilidad, esa carencia de posibilidad de ponerse de acuerdo, se manifiesta de nuevo ahora en la agenda de lucha que la oposición ha elaborado. Ya. Amigo Eric Parizón y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el diplomático Edwin Parizón y quien es presidente de la Fundación SILE. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ...40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Hace pocos días que el presidente dominicano Luis Abinader y el presidente de Haití, Moïse, se reunieron en la frontera para buscar la solución a una agenda que tiene preocupado tanto al pueblo dominicano como al pueblo haitiano, como es el narcotráfico, buscarle solución al problema de la documentación de los haitianos en la República Dominicana y otros temas. ¿Cómo usted vio esa reunión del presidente Moïse y el presidente dominicano Luis Abinader? Sumamente oportuno y sumamente importante, porque los presidentes todavía no habían tenido la oportunidad de encontrarse y reactivar el diálogo bilateral. Y eso pues se puede entender. La pandemia, por un lado, que ha afectado la isla, a pesar de que con mayor impacto a la República Dominicana, y por otro lado el hecho de que el presidente Luis Abinader pues iniciaba su gestión y había otras prioridades a nivel local
que todavía no le permitía relanzar el diálogo bilateral. Entonces esto pues llegó en el buen momento, donde los presidentes están demostrando su voluntad política en fortalecer los lazos, en fortalecer la cooperación binacional. Consciente de que hay temas que son temas de mucha presión política. Si por ejemplo tomamos el tema migratorio, es un tema de mucha presión en la República Dominicana, porque en las últimas décadas pues han surgido grupos, tal como eso sucede en los Estados Unidos, donde hay grupos abiertamente antiinmigrantes. Entonces hemos tenido en la República Dominicana pues ese cierto auge de esos grupos que expresan abiertamente sus posiciones que son contrarias a la presencia de inmigrantes en la República Dominicana. Un tema que ya también va más allá de la comunidad haitiana como tal, porque hay otros grupos de inmigrantes cuya presencia está también creciendo, tal como por ejemplo los venezolanos y otras nacionalidades de la misma región de América Latina que están llegando en la República Dominicana por el hecho de que también República Dominicana es un país que ha mantenido un crecimiento económico sostenido. Varios otros temas de mucha importancia han sido abordados, como por ejemplo el tema de la presencia de mujeres embarazadas que dan a luz aquí en la República Dominicana. Para dar respuesta a ese tema, pues se ha pensado en la construcción de unos hospitales del lado haitiano, por lo cual se buscará el financiamiento internacional. Pero sobre ese tema, y con otros amigos periodistas, he llamado la atención a mi querido amigo Díaz Cuevas, que el presidente Hipólito desde el año 2000, en su mandato, pues había también trabajado ese tema de construcción de hospital, y estamos a 20 años más tarde, pues esos hospitales no lograron construirse, lo cual debe de llamar nuestra atención para aprender quizás de esa experiencia de la administración de Hipólito Mejía, qué pasó, por qué no se pudo avanzar, para entonces si hay que tomar otra estrategia para lograr una mayor implicación de la comunidad internacional en este proyecto, pues se logre esa implicación más efectiva. En el gobierno de Leonel Fernández y del PLD se construyó en Haití una universidad. ¿Ha funcionado? Sí, la universidad sigue funcionando y entra en lo que podríamos considerar como el patrimonio de la UEH, Universidad Estatal Haitiana. Está en Limonad, y nosotros hemos programado una conferencia para el 27 de febrero. Normalmente hacemos una conferencia anual y desde la muerte del embajador Guy Alexandre, una manera de recordar su visión, sus ideas sobre las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Ha sido un gran diplomático que ha contribuido muchísimo al fortalecimiento de las relaciones entre Haití y la República Dominicana, y ha sido un miembro consejero de la Fundación Silé en Haití, y pues desde su deceso hemos ideado lo de organizar anualmente una conferencia. Entonces va a ser en la Universidad de Limonad, si las condiciones lo permiten, porque ya hemos hablado de una situación difícil a nivel político en Haití, y pues moverse de una ciudad a otra, no sabemos cómo eso va a estar durante el mes de febrero, alrededor de esa fecha que ya hemos mencionado. Pero hay un tema que preocupa al dominicano, y creo que también el gobierno haitiano, es carnetizar a los inmigrantes haitianos que residen en la República Dominicana. Así es. Hay que recordar que durante el tiempo del plan de regularización llevado a cabo por el gobierno dominicano, después de la sentencia del Tribunal Constitucional
y se lanzó el plan en el 2014, me parece, 2014, 2015. La OEA se había ofrecido para un vasto plan de documentación. Se hicieron los contactos entre Haití, República Dominicana, la oficina local de la OEA ya estaba, digamos, tenía casi seguro los fondos. Me parece que iba a ser un programa de unos 25 millones de dólares para poder facilitar los documentos que hacen falta a nuestros compatriotas. Qué bueno que eso se haya retomado ahora, pero estoy llamando la atención sobre el hecho de que la OEA en aquel entonces pues tenía los fondos y entiendo que pudiera ser útil a ambos gobiernos en volver a tocar las puertas de la OEA para que ese programa pueda cubrir la mayor cantidad posible de compatriotas. Un mensaje a los haitianos que viven en la República Dominicana. Bon, m'a dit très clairement que faut que nous toujours respecter la loi et surtout la loi de l'immigration. Faut que nous toujours chercher une façon pour que nous en règle avec la loi. En español, Sí. pues llamé la atención a nuestros compatriotas a que siempre respeten la ley en la República Dominicana, que siempre busquen la manera de estar conforme, sobre todo en el plano migratorio, con lo que prevé la ley para evitar dificultades en el país. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el diplomático Edwin Parizón. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.